Bienvenidos a este viaje a través del tiempo. En este video, veremos quién era Cleopatra. Acompáñanos en este recorrido y descubre los misterios y maravillas de esta era histórica. Pero antes, no olvides suscribirte, es gratis. Cleopatra fue la última gobernante de la dinastía tolemaica del Antiguo Egipto. También fue diplomática, comandante naval, lingüista y escritora de tratados médicos. Cleopatra nació a principios del año 69 a.C., de la unión del faraón reinante Ptolomeo XII y una madre sobre la que no hay certeza, posiblemente la esposa de Ptolomeo XII, Cleopatra VI Trifena, también madre de la hermana mayor de Cleopatra, Berenice IV. Cleopatra creció junto a su hermana Arcione IV y sus hermanos Ptolomeo XIII y Ptolomeo XIV. Cleopatra era descendiente de Ptolomeo I Sóter, fundador de la dinastía, un general greco-macedonio de Alejandro Magno. También se sabe que, aunque su lengua materna era la koiné griega, fue la primera soberana tolemaica en aprender el idioma egipcio. El tutor de infancia de Cleopatra fue Filóstrato, de quien aprendió las artes de la oratoria y la filosofía griega. Durante su juventud, presumiblemente estudió en el Museion, que incluía la biblioteca de Alejandría. En el año 65 a.C., el censor romano Marco Licinio Craso argumentaría ante el Senado romano que Roma debía anexionar al Egipto tolemaico, pero su proyecto de ley y otro similar del tribuno Servilio Rulo en 63 a.C. fueron rechazados. Ptolomeo XII respondería a la amenaza de una posible anexión, ofreciendo remuneraciones y generosos obsequios a poderosos estadistas romanos, como Pompeyo o Julio César, tras su elección como cónsul romano en el año 59 a.C. En el año 58 a.C., los romanos anexionarían Chipre a su imperio, y bajo acusaciones de piratería, Ptolomeo de Chipre, hermano de Ptolomeo XII, decidió suicidarse en lugar de exiliarse. Ptolomeo II guardó silencio público sobre la muerte de su hermano, una decisión que, junto con la de ceder territorio tradicionalmente tolemaico a los romanos, dañó su credibilidad entre los súbditos ya enfurecidos por sus políticas económicas. Ptolomeo XII, ya fuera a la fuerza o voluntariamente, se exilió de Egipto y, entre otros lugares, pasó casi un año en las afueras de Roma, aparentemente acompañado por su hija Cleopatra, que por entonces tenía unos 11 años. Los financieros romanos de Ptolomeo XII seguían decididos a restaurarlo al poder. Pompeyo persuadió a Aulo Gavinio, el gobernador romano de Siria, a invadir Egipto y restaurar a Ptolomeo XII, ofreciéndole 10.000 talentos para esta misión. Aunque esto lo pusiera en desacuerdo con la legislación romana, Gavinio invadiría Egipto en la primavera del año 55 a.C. Para entonces, un joven oficial de caballería, Marco Antonio, estaba bajo las órdenes de Gavinio y se distinguió al evitar que Ptolomeo XII masacrara a los habitantes de Pelucio y por rescatar el cuerpo de Arquelao, el esposo de Berenice IV, después de que lo mataran en la batalla, asegurándole un entierro real apropiado. Cleopatra, por entonces de unos 14 años de edad, habría viajado con la expedición romana a Egipto. Años más tarde, Antonio declararía que se había enamorado de ella en ese tiempo. Gavinio fue llevado a juicio en Roma por abusar de su autoridad. Aunque al principio fue absuelto, un segundo juicio por aceptar sobornos lo condenó al exilio, del que fue repuesto por César 7 años más tarde, en el año 48 a.C. Ptolomeo XII hizo ejecutar a Berenice IV y sus adinerados partidarios, apoderándose así de sus propiedades. Permitió que los Gaviniani, la guarnición romana del exiliado Gavinio, compuesta en gran parte por germanos y galos, hostigara a la población en las calles de Alejandría e instaló a su financiador romano, Ravirio, como su responsable de finanzas. Un año después, Ravirio fue puesto bajo custodia protectora y enviado de regreso a Roma al ver que su vida corría peligro por agotar los recursos en Egipto. A pesar de tales problemas, Ptolomeo XII redactó un testamento designando a Cleopatra y Ptolomeo XIII como sus coherederos. El 31 de mayo del año 52 a.C., Cleopatra sería nombrada regente de Ptolomeo XII, y como Ravirio no pudo cobrar la totalidad de la deuda de Ptolomeo XII en el momento de su muerte, la deuda pasó a sus sucesores Cleopatra y Ptolomeo XIII. Ptolomeo XIII moriría en algún momento anterior al 22 de marzo del año 51 a.C., cuando Cleopatra
en su primer acto como reina, inició su viaje a Hermontis, cerca de Tebas. En el año 50 a.C., Marco Calpurnio Bíbulo, procónsul de Siria, envió a sus dos hijos mayores a Egipto, muy probablemente para negociar con los Gabiniani y reclutarlos como soldados en la desesperada defensa de Siria contra los partos. Sin embargo, los Gabiniani torturaron y asesinaron a ambos. Cleopatra le enviaría a Bíbulo a los Gabiniani culpables como prisioneros esperando su juicio, pero este los mandó de vuelta y la reprendió por intervenir en su proceso, indicándole que era prerrogativa del Senado romano. Para el 29 de agosto del año 51 a.C., los documentos oficiales egipcios comenzaban a mencionar a Cleopatra como única gobernante, prueba de que había rechazado a su hermano Ptolomeo XIII como corregente. Probablemente se había casado con él, de acuerdo con la costumbre, pero no hay constancia escrita de ello. Para la época del reinado de Cleopatra, la tradición tolemaica del matrimonio entre hermanos se consideraba un arreglo normal entre gobernantes tolemaicos. A pesar del rechazo de Cleopatra, Ptolomeo XIII todavía conservaba poderosos aliados, especialmente el eunuco Potino, su tutor durante su infancia, regente y administrador de sus propiedades, además de Aquilas, prominente comandante militar, y Teodoto de Quíos, otro de sus tutores. Parece ser que Cleopatra intentó una alianza efímera con su hermano Ptolomeo XIV, pero para el otoño del año 50 a.C., Ptolomeo XIII había tomado la delantera en el conflicto entre ellos y comenzado a firmar documentos con su nombre antes que el de su hermana, seguido del establecimiento de su primera fecha de reinado en el año 49 a.C. En el verano del año 49 a.C., Cleopatra y sus tropas seguían luchando contra Ptolomeo XIII en Alejandría, cuando llegó Cneo Pompeyo, hijo de Pompeyo, en busca de ayuda militar para su padre. En enero del año 49 a.C., César había obligado a Pompeyo y sus seguidores a huir a Grecia. En lo que quizás fue su último decreto conjunto, tanto Cleopatra como Ptolomeo XIII aceptarían la petición de Cneo Pompeyo y enviaron a su padre 60 barcos y 500 tropas, incluidos los Gabiniani, acción que ayudó a borrar parte de la deuda con Roma. Poco después, al estar perdiendo la lucha contra su hermano, Cleopatra se vio obligada a huir de Alejandría y retirarse a la región de Tebas. Para la primavera del año 48 a.C., viajaría a la Siria romana con su hermana pequeña, Arsínoe IV, para reunir una fuerza de invasión con la que dirigirse a Egipto. Regresaría con un ejército, pero su avance hacia Alejandría fue bloqueado por las fuerzas de su hermano, incluidos algunos Gabiniani movilizados para luchar contra ella, por lo que acampó en las afueras de Pelusio. En Grecia, las fuerzas de César y Pompeyo se enfrentaron en la decisiva batalla de Farsalia el 9 de agosto del año 48 a.C., lo que provocó la destrucción de la mayor parte del ejército de Pompeyo y su huida forzada a Tiro. Dada su estrecha relación con los Ptolomeos, Pompeyo finalmente decidió refugiarse en Egipto, donde podría reponer sus fuerzas. Sin embargo, los consejeros de Ptolomeo XIII temían la posibilidad de que Pompeyo usara Egipto como base en una prolongada guerra civil romana. En una conspiración ideada por Teodoto, consejero de Ptolomeo, Pompeyo llegó en barco cerca de Pelusio tras ser invitado mediante un mensaje escrito, solo para ser emboscado y apuñalado hasta matarlo el 28 de septiembre del año 48 a.C. Ptolomeo XIII creyó que así había demostrado su poder y al mismo tiempo reduciría la tensión haciendo que la cabeza de Pompeyo, cortada y embalsamada, se enviara al César, que llegó a Alejandría a principios de octubre y se estableció en el Palacio Real. César mostraría pena e indignación por el asesinato de Pompeyo y pidió a Ptolomeo XIII y a Cleopatra que disolvieran sus fuerzas y se reconciliaran. Ptolomeo XIII llegó a Alejandría al frente de su ejército, en claro desafío a la exigencia del César de disolver y abandonar su ejército antes de su llegada. Cleopatra envió emisarios ante César, que supuestamente le dijeron que era proclive a tener aventuras con mujeres de la realeza. Finalmente, ésta decidiría ir al palacio a verlo personalmente. Cuando Ptolomeo XIII supo que su hermana estaba en el palacio para aliarse con César, intentó levantar a la población de Alejandría en un motín, pero fue arrestado por César, quien usó sus habilidades oratorias para calmar a la frenética multitud. Si te está gustando el video, no olvides darle like y suscribirte. Más tarde,
César trató de alcanzar un acuerdo para que los otros dos hermanos, Arsínoe IV y Ptolomeo XIV, gobernaran juntos Chipre, eliminando así posibles aspirantes al trono egipcio. Considerando que el acuerdo favorecía a Cleopatra más que a Ptolomeo XIII, y que el ejército de 20.000 soldados de este último, incluidos los Gabiniani, podrían derrotar al de César de 4.000 tropas sin apoyo, Potino decidió que Aquilas condujera sus fuerzas a Alejandría para atacar a César y Cleopatra. El asedio del palacio mantuvo a César y Cleopatra atrapados en su interior hasta el año siguiente, el 47 a.C., cuando César hizo prisionero a Potino y lo ejecutó. Arcione IV unió fuerzas con Aquilas y fue declarada reina. Poco después, su tutor Ganímedes mató a Aquilas y tomó su puesto como comandante de su ejército. En algún momento entre enero y marzo del año 47 a.C., llegaron los refuerzos de César. Ptolomeo y Arcione retiraron sus fuerzas al Nilo, donde César los atacó. Ptolomeo intentó huir en un bote, pero volcó y se ahogó. Ganímedes quizás murió en batalla. A Teódoto lo encontró en Asia años después Marco Junio Bruto y fue ejecutado, mientras que Arcione fue ostentosamente exhibida en el triunfo celebrado por César en Roma, antes de ser exiliada al templo de Artemisa en Éfeso. Cleopatra se mantendría llamativamente ausente de estos sucesos y permaneció en el palacio, muy probablemente porque estuviese embarazada del hijo de César desde septiembre del año 47 a.C. El mandato de César como cónsul había expirado a finales del año 48 a.C., pero Antonio, uno de sus oficiales, ayudó a conseguir su elección como dictador que duró un año, hasta octubre del 47 a.C., lo que otorgaba a César autoridad legal para resolver la disputa dinástica en Egipto. César designaría a su hermano de 12 años, Ptolomeo XIV, como cogobernante de Cleopatra, de 22 años, en un matrimonio simbólico entre hermanos, pero ella continuó viviendo en privado con César. Posteriormente, César realizó un crucero por el Nilo con Cleopatra para visitar los monumentos egipcios, utilizando para ellos la Talamigos, la gran embarcación de recreo construida por Ptolomeo IV, que durante su reinado medía 91 metros de longitud y 24 de altura, y estaba equipada con comedores, camarotes de lujo, santuarios sagrados y paseos a lo largo de sus dos cubiertas. Era un auténtico palacio flotante. César partió de Egipto alrededor del abril del año 47 a.C., supuestamente para enfrentarse a Farnaces II del Ponto, quien estaba causándole problemas en Roma. Pero es posible que César, casado con la prominente dama romana Calpurnia, también quisiera evitar ser visto junto con Cleopatra cuando ella diera luz a su hijo. Dejaría 3 legiones en Egipto, que después aumentó a 4, bajo el mando del Liberto Rufio para asegurar la débil posición de Cleopatra y mantener sus actividades bajo control. Cesarión, el hijo de Cleopatra y Julio César, nació el 23 de junio del año 47 a.C. y originalmente recibiría el nombre de Faraón César. Debido a su matrimonio todavía sin hijos con Calpurnia, César mantuvo silencio público acerca de Cesarión. Cleopatra, en cambio, hizo repetidas declaraciones oficiales sobre la filiación de Cesarión con César como su padre. Cleopatra y su cogobernante nominal, Ptolomeo XIV, visitaron Roma en algún momento a finales del año 46 a.C., presumiblemente sin Cesarión, y se les dio alojamiento en la villa de César. César otorgó a Cleopatra y Ptolomeo XIV el estatus legal de amigo y aliado del pueblo romano. Julio César sería asesinado en el Idus de marzo del año 44 a.C., pero Cleopatra permanecería en Roma hasta mediados de abril, con la vana esperanza de que Cesarión fuera reconocido como el heredero de César. Sin embargo, en su testamento, César nombró a su sobrino nieto, Octavio, como principal heredero, quien llegó a Italia en la misma época en que Cleopatra decidió partir hacia Egipto. Unos meses más tarde, Cleopatra hizo que Ptolomeo XIV muriera envenenado y proclamó corregente a su hijo Cesarión. Mientras tanto, en Roma, Octavio, Marco Antonio y Lépido formaron el segundo triunvirato en el año 43 a.C., en el que fueron elegidos por un periodo de 5 años para restaurar el orden en la República y llevar ante la justicia a los asesinos de César, autoproclamados los liberadores. En el otoño del año 42 a.C., Marco Antonio derrotaría a las fuerzas de los asesinos de César en la batalla de Filipos en Grecia,
lo que llevó al suicidio de Casio y Bruto. Ya para finales del año 42 a.C., Octavio se había hecho con el control de gran parte de la mitad occidental de la República Romana y Antonio de la mitad oriental, con Lépido en gran medida marginado. En el verano del año 41 a.C., Marco Antonio establecería su cuartel general en Tarso, en Anatolia, y convocó a Cleopatra en varias cartas, que ella rechazó hasta que el enviado de Marco Antonio, Quinto Delio, la convenció para que fuera a verlo. Sin duda, Marco Antonio ansiaba establecer una relación personal y romántica con la reina. Cleopatra navegó por el río Sidno hasta Tarso en la Talamigos, hospedando a Marco Antonio y sus oficiales durante 2 noches con lujosos banquetes a bordo del barco. Cleopatra invitó a Marco Antonio a venir a Egipto antes de partir a Tarso, lo que lo llevó a visitar Alejandría en noviembre del año 41 a.C., siendo bien recibido por el pueblo de Alejandría, tanto por sus acciones heroicas durante la restauración de Ptolomeo XII al poder, como por llegar a Egipto sin fuerzas de ocupación, como había hecho César anteriormente. Cleopatra escogió cuidadosamente a Marco Antonio como pareja para dar a luz a más herederos, ya que estaba considerado como la figura romana más poderosa tras el fallecimiento de César, y también disponía de amplia autoridad para restaurarle a Cleopatra antiguas tierras ptolemaicas, que por entonces estaban en manos romanas tanto Cilicia como Chipre. La transferencia de estas probablemente ocurriera antes, en el invierno de los años 41 y 40 a.C., durante el tiempo que pasó con Marco Antonio. Hacia finales del año 40 a.C., Cleopatra dio a luz a mellizos, Alejandro Helios y Cleopatra Selene II, a quienes Marco Antonio reconocería como sus hijos. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más contenido como este.